Hola, ¿cómo estáis? Soy J. Torres, tu sastre matemático. Aquí me tenéis un nuevo mes con el comparativo que hago mensualmente de las tarifas eléctricas de 4 comercializadoras del mercado libre: Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, y además incorporo también para comparar con el mercado regulado. En este caso se trata de las tarifas como han quedado en el mes de febrero de 2024. Pues bien, vamos a empezar. Aquí tenéis, como siempre, la estructura de la hoja Excel, que como sabéis la podéis descargar. Esta hoja Excel tiene varias pestañas, una de ellas el comparativo de un solo periodo, cuando el precio de la energía es el mismo a las 24 horas del día, y por otro lado el comparativo cuando lo que se tiene es 3 periodos, es decir, nos cobran diferente precio si consumimos la energía en horas punta, en horas valle o en horas llano. Esos dos comparativos son los que vamos a ver. Entonces, lo primero que apreciamos aquí es lo siguiente. Como veis, aquí tenemos los precios de la energía del mes anterior y del mes actual. Aquí lo que vemos es lo que ha ocurrido con cada una de estas compañías en este mes. Y si os dais cuenta, salvo Endesa, que se ha mantenido porque esta bajada del 0,32% no es nada, el resto de las comercializadoras todas han bajado el precio de la energía. Iberdrola ha bajado un 9,92, Endesa, como digo, lo ha mantenido porque este 0,32% no es nada, Naturgy lo ha bajado un 4,51, Repsol un 14,32 y el mercado regulado, fijaos, ha bajado un 19,17%, con lo cual vamos a observar qué pasa en los próximos meses, porque si esto sigue así, tendremos que volver a recomendar que nos vayamos al mercado regulado, porque hasta ahora tenía sus altibajos. Bien, entonces, es cierto que en estas bajadas tenemos que hacer una pequeña anotación, que esto ha pasado en el comparativo de un periodo y en el de 3 periodos. Fijaos, Iberdrola, aquí hay una anotación que yo he hecho que dice: ha reducido el precio fijo de punta en un 5,3%, ¿de acuerdo? Pero, fijaos aquí, que ha incrementado el precio fijo, el valle, en un 22%, con lo cual ha hecho esta reducción del 9,92%, pero el fijo ha reducido el punta, ha incrementado bastante el fijo del valle. Vale. Vamos a la siguiente. Endesa, como os digo, se ha mantenido prácticamente tal cual, porque si vemos aquí de 0,1235 a 0,1231, es decir, nada. Naturgy ha reducido, me vais siguiendo con el ratón supongo, un 4,51%, estamos aquí, pero el fijo en punta lo ha incrementado un 7,22, lo veis el desplegable que sale aquí, esta anotación, y el valle también lo ha incrementado un 7,35%, con lo cual disminuye un 4% la energía, pero incrementa el fijo. Entonces ya veremos luego cuando hagamos la simulación cómo se queda con respecto a las demás. Repsol ha mantenido los precios fijos y ha reducido la energía, estamos aquí, un 14,32, perdón. Y aquí la sorpresa es que el mercado regulado, veis aquí, se ha reducido este mes un 19,17%, manteniendo los precios de la potencia, es decir, el precio fijo lo mantiene igual que el mes pasado. Vale. Es cierto que aclaro aquí que el precio del mercado regulado es volátil, pero lleva unos meses titubeando, que subo, que bajo, y este mes ha hecho una bajada bastante importante, y eso lo veíamos venir a lo largo del mes. Bueno, pues ahora aquí lo que vamos a ver a continuación, veis en todo este recuadro que os voy a marcar aquí, en todo este recuadro lo que vamos a ver es el comparativo de unas compañías con otras, los precios que tiene este mes. Bueno, pues centrándonos en esta columna que voy a poner aquí en azul, tomando como referencia Naturgy, que como veis aquí 0,00, para no modificar la referencia todos los meses, la mantengo. Pues lo más caro es Iberdrola, un 36% más caro sobre Naturgy. Endesa un 1,44 más barato que Naturgy. Repsol un 4,16 más barato que Naturgy. Y el mercado regulado un 6,16 más barato que Naturgy. Con lo cual, bueno, pues lo mismo que hemos visto anteriormente,
bueno, pues lo más barato en este mes ha sido el mercado regulado. Sí, os quiero aclarar lo mismo que he hecho en otras ocasiones, que todo lo que veamos con fondo rojo es lo más caro de la columna correspondiente y todo lo que veamos con fondo amarillo es lo más barato de la columna correspondiente. Donde se ve aquí rojo Nature y es lo más caro en el fijo punta, Repsol es lo más caro en el fijo valle y luego el PVPC, como veis, es lo más barato en todo, en el fijo y en la energía. Por decir que os quiero aclarar también que aquí, lo mismo que he hecho en otros meses, estas dos compañías, estas dos comercializadoras, Iberdrola y Endesa, tienen además una tarifa más barata de la que tienen en las condiciones normales, que son las tarifas online, que es todo digital. Iberdrola tiene 0,1094, que es muy buen precio. Endesa 0,1004, que es también muy buen precio, todo digital, con lo cual podéis pasar a este tipo de contratos si estáis dispuestos a hacerlo todo online y vais a tener la energía pues bastante más barata. Fijaos, Iberdrola de 0,17 prácticamente a 0,10 y en Endesa de 0,12 a 0,10. Bien. Hecha esa aclaración, vamos a continuar. Aquí ya lo que nos toca es hacer una simulación. Como veis, lo único que vosotros podéis modificar de esta hoja Excel si os la descargáis es esto. Es estas tres celdas que tienen fondo azul oscuro, tienen números en amarillo. Esto es lo único que vosotros podéis tocar. Y yo tengo aquí estos datos, en potencia punta 3,5 y en potencia valle 3,5 y un consumo mensual, una simulación de 300. Podéis poner más o menos, podéis bajar o subir la potencia punta y valle. Ya sabéis que estos contratos podéis poner menos potencia punta y más potencia y la misma potencia o la potencia superior valle, porque la potencia punta, el fijo está mucho más caro en punta que valle. Bien, entonces con estos datos nos tenemos que fijar ahora en esta columna que hay aquí. Bueno, en esta o en la anterior, da igual, esto es lo mismo, porque esto era cuando teníamos tope de gas, estas columnas variaban, pero ahora no varían. Bien, pues fijándonos en esas columnas, lo que vemos es que con estos datos, 3,5 en punta, 3,5 en valle y un consumo de 300, bueno, nos hubieran cobrado una factura con estos datos solo netos, sin impuestos y sin el alquiler del contado, sin nada, simplemente la energía y el fijo. Endesa 64, Iberdrola 64,29, Endesa 50,84, Naturgy 51, Repsol 50, pero el mercado regulado hubiéramos pagado este mes 43,63. Esto, os repito, es neto, sin ningún tipo de impuestos ni la incorporación, como os he dicho, del alquiler del contador, ni el bono social, ni el impuesto. Sí os quiero recordar os quiero decir que a partir de este mes, ya el 1 de marzo, el IVA de la electricidad, que lo teníamos en el 10%, va a pasar al 21%. Y ahora, pues lo que vamos a hacer aquí va a ser una pequeña simulación. Para que veáis que esto funciona. En lugar de 3,5, aquí voy a poner 2,5, y aquí en lugar de 3,5 voy a poner 4, y en lugar de un consumo de 300 voy a poner 400. Si pongo un consumo de 400 al mes, veis que todo esto se va a mover. Seguidme con el ratón, claro, lo que pagamos va a ser más. ¿Lo veis? Y también he modificado este gráfico, porque antes yo tenía el gráfico, era más complicado. Este gráfico, que aquí vemos pequeñito, lo tengo aquí en esta otra pestaña. Veis, gráfico, un periodo ampliado. Las cifras las veis en las columnas y, las cifras las veis en la columna, en este total, y en el gráfico veis cómo sube o baja los precios en función de los datos que le demos. Bien, lo veis aquí, el gráfico grande, comparativo un periodo, aquí Iberdrola, el azul, ¿qué es? El total que pagaríamos por fijo, veis esta cantidad,
10,84. La energía 67,96 y el total fijo más energía 78. Si volvemos aquí veis que esto coincide con estos datos. Bueno, pues no solamente veis las barras, veis cuál es la más cara y cuál es la más barata. Como veis, Iberdrola la más cara. Luego aquí tenemos 65 en el total Endesa, Naturgy 61, un poquito más que Endesa. Estas tres están igual aquí. ¿Veis esta línea? Y luego la más alta Iberdrola y la más baja el mercado regulado, que lo tenemos aquí con 53. Bien, aquí tenemos la otra pestaña, que es la pestaña del comparativo de las tarifas de 3 periodos. Como veis, la estructura es similar a la anterior y tampoco me voy a entretener mucho en esto. Ya sabéis cómo funciona los que me vais siguiendo. Vamos a ver, como hemos visto antes, la variación respecto al mes anterior, que aquí tenéis precio del mes anterior de cada una de las compañías, de las comercializadoras, incluso el mercado regulado, el precio anterior, el precio actual, y en esta columna vemos lo que ha ocurrido respecto al mes anterior con cada una de ellas. Para empezar, Iberdrola, como veis, ha reducido un 8,93%. Ya no digo nada del precio del fijo, de la potencia en punta y en valle, porque las subidas y las bajadas, las subidas son las mismas que en la pestaña anterior, no lo repito. Como decía, Iberdrola ha reducido un 8,93%, Endesa un 3,05%, que es muy poco, Naturgy ha reducido un 5,18%, Repsol se ha quedado prácticamente como estaba, me vais siguiendo con el ratón, y el mercado regulado se ha reducido este mes de febrero del 24 un 18,97%, es decir, prácticamente un 19%. Bueno, y ahora vamos a ver, como siempre, aquí abajo, vamos a ver qué ha ocurrido con los precios. Como veis, lo que está en rojo es lo más caro de cada columna, lo que está en amarillo es lo más barato, y como veis, el mercado regulado ha sido lo más económico respecto a las demás. Tomando como referencia también Naturgy, lo vemos aquí, lo veis aquí, tomando como referencia Naturgy, Iberdrola es un 36% más caro, Endesa un 5,44% más barato que Naturgy, Repsol un 11,51% más caro que Naturgy y el mercado regulado un 7,32% más barato, el más barato de todos. Y ahora ya solamente nos falta por hacer una pequeña simulación, como siempre. Venimos hacia abajo, lo veis. Bueno, aquí tenemos las celdas que podemos modificar. Tenemos en punta 3,5 kilovatios, como en la anterior pestaña, 3,5 en valle. Ahora en punta tenemos que hacer una distribución, que es una distribución similar a la que hace automáticamente la página web del comparador oficial. En punta 80, en llano 100, en valle 120, total 300, para que veamos una misma potencia, o sea, el mismo consumo que en la pestaña anterior. Y aquí tendríamos como siempre el precio, lo que nos cobrarían. Esto es lo que nosotros pagaríamos en cada una de estas compañías con estos datos de consumo. Como veis, el más caro Iberdrola 65, Endesa 49,92, prácticamente 50, Naturgy 51,83, prácticamente 52, Repsol 54,63 y el mercado regulado 43, el más barato. Este mes, como veis, como hemos dicho anteriormente, es el más barato. Bueno, vamos a ver que esto funciona. Vamos a reducir aquí, vamos a modificar un poco los datos. Aquí en lugar de 3,5 en punta voy a poner 2,5. ¿Veis? Todo se ha movido. Aquí esta columna se ha movido. Vamos a poner aquí en valle, en lugar de 120, vamos a poner 150. También todo se ha modificado y también tenemos aquí, como en la pantalla anterior, o sea, en la pestaña anterior, el gráfico comparativo de 3 periodos, que lo vemos aquí, ¿veis? Pero también tengo en esta pestaña gráfico de 3 periodos, pues mucho mayor. Y lo mismo, este es el título del gráfico arriba. Aquí tenemos Iberdrola en potencia, el 1040 en energía y la suma de energía más potencia. Después Endesa, Naturgy, Repsol
y el mercado regulado. Como veis, lo más caro es Iberdrola, Endesa, Naturgy están prácticamente igual, un poquito por encima Repsol y lo más barato, bastante más barato este mes, el mercado regulado. Veremos a ver cómo se comporta en los meses siguientes. Y os digo, como os dije antes, estos precios no, estos importes son sin tener en cuenta nada, ni el bono social, ni el impuesto de la energía, ni el alquiler del contador, nada. Ni por supuesto el IVA, que como os digo, el IVA a partir de 1 de marzo ya va a estar en el 21%, va a pasar del 10 al 21% directamente. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que como el IVA se bajó porque la energía estaba cara, pues ahora que la energía está barata, según ellos muy barata, pues han vuelto a subir el IVA para recaudar más. Ya está. No quiero hacer más comentarios. Bueno, pues vamos a dejar esto aquí como lo teníamos, aquí 2,5, voy a poner 3,5, os ruego que esto lo dejéis luego así, 80, 100 y aquí 120 para que tengamos ahí el 300 y nada más. Aquí con esto termina el vídeo. Esto es lo que yo quería contar, que como todos los meses sencillamente pues que veáis cómo ha evolucionado el precio y cómo podemos comparar las 4 compañías del mercado libre comercializadora con el mercado regulado, y todos los meses a final de mes podréis ver lo que ha ocurrido a lo largo de ese mes. Pues como siempre, muchas gracias por seguirme, por ver mis vídeos, hacerme los comentarios que consideréis oportunos y si tenéis alguna duda pues consultármelo, y hasta el próximo vídeo que me veáis, que seáis muy felices.